Con el paso de los años se han convertido en un indispensable en cualquier fiesta o celebración, un lugar seguro donde ofrecer información, sensibilización, prevención y sobre todo concienciación social dirigida a visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual y la violencia machista. Los puntos violetas se han multiplicado y cada vez tienen una mayor presencia en el territorio, no solo en las localidades más grandes. Según los datos del Instituto Aragonés de la Mujer, en 2023 se pusieron en marcha 17 puntos violeta en localidades de la comunidad autónoma, en localidades de más de 4.000 habitantes. Y este 2024 se han duplicado con 33 puntos violeta. Además, han llegado a localidades más pequeñas, de hasta 2.500 habitantes. Para conocer y recordar cuál es el uso, el funcionamiento, la utilidad de estos puntos, saludamos a esta hora a Bárbara Cortés, que es trabajadora social del Instituto Aragonés de la Mujer. Señora Cortés, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría que nos ayudase a recordar quién conforma estos puntos violeta, si son solo profesionales, si son también voluntarios y cuáles son esos objetivos concretos que destacábamos hace un momento. Pues el personal que está dedicado en este servicio son siempre titulados universitarios en trabajo social, psicología, educación social o técnicos superiores de promoción a la igualdad de género. Uh-huh. Siempre suelen estar dos profesionales porque, como bien has explicado, hay dos vertientes, ¿vale? Una que es más de información y otra que es más de apoyo a las víctimas si se produjera alguna agresión en el entorno que está ubicado el punto violeta. Uh-huh. Los objetivos que se plantean desde el punto violeta es, por un lado, sensibilizar a la ciudadanía en favor de la igualdad de género y oportunidades, con el fin de prevenir y eliminar todo tipo de violencia sobre las mujeres y especialmente las agresiones sexuales y violaciones. Uh-huh. Para ello, se dan a conocer los recursos y servicios disponibles para la atención integral de las víctimas. Se atienden las mujeres víctimas de agresiones sexuales y se ofrece apoyo psicosocial inmediato porque estamos ubicadas en donde está la mayor confluencia de gente, en las festividades locales. Y además se informa a la población en general de la necesidad de educar a los jóvenes y a las personas adultas sobre la igualdad de género para combatir la violencia machista. Uh-huh. Señora, así se consigue la... Sí. No, quería preguntarle, ¿quién pide la instalación de estos puntos? ¿Si son ayuntamientos, si son asociaciones, si son comisiones de fiestas? Administraciones locales. Uh-huh. Tenemos un convenio, está la posibilidad de pedir un convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer, en el que hay una línea de financiación que se pueden solicitar hasta máximo 5.000 euros. Ajá. Y con esa financiación lo que se costea es la atención del personal que nos explicaba antes. Con esa financiación se puede contratar una empresa que ponen tanto los profesionales como el material que se dispensa en ese sitio, porque repartimos también material informativo, ¿vale? Y además están con distintivos para que sean visibles. Cuando llegas a un sitio que sea identificable, el punto violeta. De acuerdo. Sobre el papel del IAM en esa coordinación de los puntos violeta, ¿cómo es ese trabajo para unificar la labor con los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya sea policía local, nacional o guardia civil? Desde los puntos violeta, en el caso de que se diera alguna agresión, pues las compañeras que están atendiéndolo activarían las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entrando en contacto con ellos, ¿y hay un protocolo establecido de alguna manera? Sí, con las agresiones, cuando hay una agresión, hay un protocolo que se aconseja a las víctimas a seguir. Y principalmente la función de los puntos de encuentro es esa, el sentido de poder orientar a la víctima de cuál es el recorrido aconsejable hacer para la defensa de sus derechos y atención directa de la víctima. Uh-huh, de acuerdo. Dicho todo esto y recordado el dispositivo, el funcionamiento, ¿cómo está siendo el verano para ustedes? Ha pasado la Vaquilla, San Lorenzo como fiestas grandes y acabamos de pasar el puente festivo por excelencia. ¿Cómo está siendo el verano? Pues el verano está habiendo agresiones, se siguen dando y se nota que es verano porque pues hay más, lamentablemente. ¿Qué tipo de mensajes, de peticiones, de ayuda son las que les llegan? Aquí al IAM directamente las peticiones de ayuda que nos llegan ya son a través de la línea 900 que tenemos. Voy a aprovechar para recordar el teléfono, que es el 900-504-405,
que es una guardia telefónica que activa la asesoría jurídica y es asesoría social 24 horas. Entonces, cuando una víctima sufre una agresión, puede llamar a este número de teléfono si tiene un punto violeta cerca, y entonces ya comienza el despliegue de información de recursos para que la víctima sea atendida. Otras veces nos llaman directamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando la víctima ya está poniendo la denuncia. Uh-huh. Claro, yo quería preguntarle, nos dice, está habiendo agresiones. A estos puntos violetas, ¿qué tipo de peticiones les llegan? ¿De quién? No sé si hay un perfil de usuario que es el que suele acudir en busca de ayuda a estos puntos. El perfil normalmente suelen ser mujeres. En la última memoria que nos ha llegado, por ejemplo, de San Lorenzo, pues eran mujeres de 8 a 66 años. También se acercan hombres, porque hay que recordar que es un punto de información para toda la población. Uh-huh. Pero principalmente son mujeres y la principal demanda es de información. Afortunadamente no hemos tenido ninguna atención, nadie ha necesitado una atención directa. En el caso de las fiestas de San Lorenzo, ¿verdad? Eso es. Estamos diciendo que la principal demanda es de información. Claro, también más atenciones porque hay más puntos. ¿Cómo explican que haya aumentado tanto el número de puntos violetas que llegan las peticiones por parte de las administraciones locales? La conciencia social cada día es mayor. Uh-huh. Este problema que hay en la sociedad de la violencia machista. Y el problema es que en las festividades, pues con los consumos de alcohol y otros tóxicos, pues se dispara. ¿Y hay zonas donde tengan más presencia por provincias, por comarcas? Pues normalmente cuanto más volumen de aglomeración de gente, pues suele haber más. Uh-huh. Claro, le preguntaba esta cuestión porque uno de los datos que nos facilitaban en el día de ayer es que ya no solo estos puntos violeta están en localidades de más de 4.000 habitantes, sino que los hay incluso en municipios de hasta 2.500. Sí, porque tampoco es como que tampoco entiende de perfiles la violencia. Pues da igual que sea un entorno grande o pequeño, las agresiones se dan igual. Puede haber más o menos volumen, pero las agresiones se producen igual. Por eso el bajar el ratio de población para llegar a más gente. Claro. En el caso de los núcleos más pequeños, donde todo el mundo se conoce y quizás es más difícil señalar una agresión, ¿reciben también esas peticiones de ayuda o de información? Sí. Que sea un municipio pequeño no queda exento de que haya agresiones. Claro. Sí, llegan agresiones y se atienden. Claro, no exento, por supuesto, sobre todo por lo que preguntaba, por ese valor, esa capacidad de dar el paso y, en fin, pedir ayuda en un entorno más pequeño. También la concienciación en este sentido es importante, entiendo. Sí, es muy importante. El problema es que pues, se llega a menos, en el sentido de que pues, no hay puntos violeta y lo que estabas explicando. El que se conozca a todo el mundo a veces es vergonzante, pero cada día hay más conciencia en la sociedad y es importante pues eso, defender los derechos y la atención a la víctima. Nos decía que el verano está siendo intenso. No sé si tienen algún dato concreto para hacernos una idea del trabajo que se está haciendo en estos puntos violeta en lo que llevamos de verano. Datos concretos ahora mismo tengo de San Lorenzo, que fueron informadas 238 personas. Pero otro dato, como no ha acabado el verano, estamos recopilándolos. Entre las fiestas grandes que quedan por delante, como estoy pensando en Ejea de los Caballeros, en Tarazona, ¿también van a estar presentes estos puntos? Ejea me parece que sí, que tenía convenio, creo que Tarazona también. Ajá. Y entiendo que también con especial presencia por ser el punto más grande de la comunidad, trabajarán o estarán trabajando incluso ya en preparar el dispositivo para las fiestas del Pilar. Sí, en el Pilar a veces también pone por un lado el ayuntamiento y otras veces también el IAM. El año pasado sí que se pudo ver, si estuvisteis en las ferias, en la entrada estaba colocado el punto violeta, que además era muy visual. Tiene un efecto disuasorio también. Aparte de accesible, tiene que ser pues disuasorio.
Me gustaría pedirle para terminar un mensaje para quienes nos escuchan, señora Cortés, en caso de necesitar pedir ayuda, todavía tener recelos por estos asuntos que contábamos, ¿no? Quizás en los sitios más pequeños cuesta más dar el paso. Vamos a recordar, hay profesionales que están dispuestos a ayudar, que conocen perfectamente los protocolos, estos puntos cada vez están más presentes. ¿Qué les podemos decir a quienes nos escuchan y en algún momento hayan pensado en pedir ayuda pero no hayan dado el paso finalmente? Pues sobre todo recordarles la línea 900 porque es 24 horas, porque es discreto, porque si no decides denunciar pues se acompaña igual en el proceso, porque tienen que defender sus derechos y sobre todo garantizar su bienestar. Más allá de la denuncia, si es lo que les resulta más vergonzante, sobre todo que pidan ayuda, que estamos para acompañarles en el proceso. Pues con ese mensaje nos quedamos. Bárbara Cortés, trabajadora social del Instituto Aragonés de la Mujer. Gracias por haber estado con nosotros y esperemos que el verano termine de la mejor forma posible. Gracias. Adiós. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. 25º descenso del Cinca, 25 de agosto. Recorrido Fraga Torrente de Cinca Mequinenza. Actividad de interés turístico de Aragón. Modalidades popular y competición. Prueba internacional de interés especial de la Federación Española de Piragüismo. 25 años descendiendo juntos. Dicen que cuando llega septiembre se acaba lo bueno. Espera, en septiembre empieza lo bueno. Gran Premio GoPro de Aragón de MotoGP. El Mundial vuelve a Alcañiz del 30 de agosto al 1 de septiembre. Compra tus entradas en motorlanaragón.com. Lo mejor está por llegar. Gobierno de Aragón. Buenos días, Aragón. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Esperanza Sánchez. Y media de la mañana abrimos nuestro tiempo de tertulia de miércoles y nos acompañan en los estudios de la radio Eva de Fior, periodista. Eva, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos también por aquí a Óscar Civieta. Óscar, buenos días. Buenos días. Y nos escucha también Graciano Palomo. Graciano, buenos días. Muy buenos días, Esperanza y la compañía. Y la compañía también de Ainara Guerri, que está por aquí, para recordar que tenemos mensajes de participación para los oyentes. Faltan todavía 3 semanas, pero Ainara, que es muy previsora y quiere preparar ya todo para la vuelta al cole. Oyentes, atención porque viene con preguntas. Sí, no sé si soy yo la que más ganas tiene, sí, mujer, en cualquier caso. Mujer. Padres, madres, esperan esta fecha con ansia. 9 de septiembre, la apertura de los colegios para la vuelta a la rutina tras un verano, como todos, eso sí, en el que sus hijos pues la han perdido. Necesitan la vuelta al cole todos, mayores y pequeños. Empiezan los preparativos y a partir de aquí las preguntas. ¿Tienen ya los padres y madres tantas ganas como pensamos de la vuelta al cole de los pequeños? ¿Han empezado ya con los preparativos? ¿Por dónde han empezado? ¿Han sacado la calculadora para ver este año a cuánto les sube la puesta a punto del curso escolar en casa? 608-578-412. Ahí estamos escuchando, leyéndoles. Pues les escuchamos, les leemos y vamos a empezar por aquí. Padres, madres, por alusiones.
¿Ya se prepara la vuelta al cole o todavía queda lejos? En mi caso va a ser la primera, o sea, no vuelve al cole, va al cole. Y es la primera vez. Eso es, entonces... Bueno, pues con ilusión, entonces, ¿no? Sí, con ilusión, con incertidumbre también. Gasto económico, pues no, porque no es muy chico, todavía no llevan libros, ni nos han pedido nada desde el colegio, así que... Pues nada, de momento esperando a que llegue y a ver cómo se lo toma. Bueno, pues a ver cómo es esa primera experiencia. En el caso de Eva, ¿también por alusiones? Sí, también. En mi caso, como el día 9 de septiembre son las fiestas mayores del Cañiz, que es el día de Pollos y además es el santo de mi hija, Mira. Pues empezamos el cole un poquito más tarde. Pero bueno, sí que es cierto que el gasto inicial, la inversión que uno tiene que realizar es importante. Además, son días muy acelerados en los que hay que programar muchas cuestiones, no solo el día a día del cole, sino la conciliación con las actividades extraescolares, los comedores. Bueno, es una transición en la que los padres intentamos aterrizar un poco antes con la vuelta a los horarios más o menos normales y el eterno debate de qué pasa con los gastos de los libros, porque hay que volverlos a comprar de nuevo, porque cambian los currículos cada año. Y la vuelta a parte del modelo educativo tradicional. Se están quitando muchas pantallas y hay también debate interno en las asociaciones de padres en torno a estos temas. Así que bueno, creo que nos quedan un par de semanitas de paz y luego vuelta a la rutina y el aterrizaje de los líos de los niños. Le pregunto a Graciano, no sé si con algún pequeño en edad escolar cerca en el entorno así más próximo. Bueno, de hijos no, porque ya pasaron la universidad y dieron la vuelta al mundo, pero efectivamente tengo, y curiosamente hace como un cuarto de hora estaba leyendo un informe a tal propósito aquí en Madrid, que se ha hecho, ¿no? De la vuelta, los costes, etcétera, etcétera. Pues como mínimo en hijo, según dicho informe, no sé en qué colegios, son 500 euros más o menos, entre flautas, pitos y bandurrias, ¿no? Bueno, es una barbaridad, 500 euros por hijo. Si no hay otro tipo de ayuda, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, ¿no? Lo cual me lleva, aunque no me lo has preguntado, y teniendo en cuenta que esta es un medio de comunicación que se ve mucho en las zonas rurales y también de lo que llama la España vacía o la España vaciada, pues decir que esto se ha arreglado en algunos países con temas fiscales, es decir, no pasa nada porque durante 1 año, 2 años, incluso 3 años, aquellos matrimonios jóvenes o familias jóvenes, parejas jóvenes que deciden no salir de la tierra, pues estén exentos de fiscalidad en los temas, digamos, más gordos. Eso ha funcionado en algunos países del norte de Europa y también en el mundo anglosajón. De modo y manera que es que entiendo, porque yo he tenido varios hijos y tengo varios hijos ya en edad universitaria y profesionales instalados, pero sé lo que supone todo esto y tengo gente cercana también que me comenta este tema. No sé, en los pequeños municipios, pero en las grandes ciudades es un lío, porque sobre todo si los colegios y los centros educativos están lejos del domicilio familiar, con temas de atascos aquí en Madrid, se nota muchísimo y en ocasiones resulta insoportable, ¿no? Bueno, pues ya lo escuchan, preparando la vuelta al cole desde distintos prismas, los que empiezan por primera vez, los que volverán un poquito más tarde. Ojo, y me quedo con ese apunte que nos daba Eva, porque todavía hay fiestas por delante, y así retomamos el hilo de la entrevista, de la conversación que manteníamos con Bárbara Cortés, trabajadora social del Instituto Aragonés de la Mujer, bueno, pues contándonos cómo está siendo el desarrollo del verano, con la presencia de esos puntos violeta que se multiplica en el territorio para, por
por un lado, atender posibles agresiones sexistas y también, sobre todo, para dar información. Nos daba algunos datos en hasta un perfil de edad de entre 8 y 66 años de personas que han sido atendidas en las fiestas de San Lorenzo, sobre todo pidiendo información, puntos que llegan ya a localidades de hasta 2.500 habitantes, las más pequeñas, en Alcañiz, con fiestas todavía pendientes. Imagino que también habrá presencia de estos puntos, siendo una localidad grande también, ¿verdad, Eva? Sí, lo suele haber en fiestas, y ahora fíjate, supongo que luego lo comentaremos la semana que viene, que es el Mundial de Motos, pues también suele haber puntos violetas. Los puntos de aglomeraciones, claro. Sí. Sin embargo, lo cierto es que son necesarios porque hacen que la realidad de la violencia machista esté presente en la calle y simplemente es como una medida también preventiva. Pero no suelen tener, lógicamente, mucha afluencia, suelen estar vacíos. Pero bueno, aún y todo, creo que son necesarios, igual que otras zonas que pueda haber de apoyo a quienes lo necesiten, ¿no? Pues desde servicios de Cruz Roja a un largo etcétera. Yo creo que se han convertido en espacios constantes en los que, sobre todo, se contribuye a una visibilización de esta realidad. Por cierto, verá que hoy hemos tenido que lamentar otro doble asesinato machista en Cataluña. Óscar. Desde más o menos, perdón, la manada de Pamplona casi no teníamos fiesta multitudinaria en la que no hubiera algún caso de abuso sexual o de agresión sexual. Tranquilo, Óscar. No porque antes no las hubiera, ¿no? Sino porque yo creo que afortunadamente desde ese momento hay más concienciación y se denuncia mucho más. Yo creo que estos puntos violentas son una herramienta útil que sirven no solo de ayuda a la mujer o de punto de información. Comentaba la persona del Instituto Aragonés de la Mujer que todos los que habían ido al punto violeta en San Lorenzo era para pedir información, eran más de 200. Bueno, es una cifra que está bastante bien, sino que yo creo que también sirve de algún modo para ahuyentar, ¿no?, a ese posible abusador o violador, ¿no? Evidentemente no es una medida que deba ser única, tiene que haber más, tiene que haber protocolos desde en los bares, en las discotecas contra la violencia de género, protocolos municipales, pero el hecho de que cada vez haya más puntos violentos también demuestra cierto crecimiento en el compromiso de las administraciones, porque son, como te comentaba la entrevistada, son los ayuntamientos los que solicitan la presencia de esos puntos violeta. Después hay otra parte en estas fiestas multitudinarias que creo que nos compete a las propias personas, a la sociedad y en concreto a nosotros, a los hombres, de concienciación también y de no reírle la gracia al chico, al amigo que hace un comentario inoportuno sobre una mujer, ¿no? No dejarle de lado, recriminárselo, y si por supuesto va más allá de un comentario, pues la respuesta ha de ser otra. Pero aún así, como bien decía Eva, y aunque todo esto sea muy necesario, pues seguimos teniendo un enorme problema con la violencia machista. Son 29 mujeres asesinadas en 2024 confirmadas, las dos que comentaba Eva que han sido asesinadas en Cataluña ayer o antes de ayer. Bueno, tenemos un enorme problema y me parece que hay que hacer mucho más desde las administraciones. Hay que mejorar el sistema Biogen, en el que Zaragoza, por cierto, la quinta ciudad de España, todavía no está. Hay que no solo mejorarlo para que no sean asesinadas mujeres que han denunciado antes, de estas 29, 7 habían puesto una denuncia antes, sino también para que se trate de detectar el riesgo desde las administraciones y no echar siempre en la mochila de la mujer que vive aterrada la obligación de denunciar. Creo que hay que poner más agentes, dotar de más agentes dedicados a la violencia machista. Bueno, creo que hay que hacer muchísimo más, desde luego, desde las administraciones, más allá que guardar un minuto de silencio cada vez que hay un asesinato. Bueno, es verdad que una de las funciones básicas de un Estado moderno y que se precie como tal, es decir, que no sea un asentamiento en un territorio, es garantizar la seguridad y en este caso que nos ocupa pues básicamente de las mujeres, ¿no? El Estado, lejos de estar de cómo funcionan las mercerías o a qué hora se abren los establecimientos, debe incidir y dedicar recursos a un tema tan capital como es este, que no solo la seguridad, sino en muchos casos la vida, ¿no? Y bueno, todo lo que se haga desde lo público y lo privado, ¿no? Y sobre todo en el asunto educativo, que es tan fundamental, pues es bienvenido. Yo creo que hay un grado de conciencia ya en la sociedad
por lo menos en las sociedades libres. En las no libres pues van por otro lado, no hace falta que señale a ningún punto geográfico del pequeño planeta en el que vivimos, ¿no? Pues es bienvenido, y desde luego la cifra pues es realmente obscena, ¿no? En lo que es la cuarta potencia de Europa, pero al final ni cuarta potencia ni primera, es la condición humana, y desde luego hay que poner todos los recursos y toda la voluntad política y social para acabar con una lacra que realmente es llamativa, ¿no? En estos momentos en España, ¿no? Desde luego hay trabajo por hacer. Lo que nos llamaba la atención también era uno de los asuntos que quería comentar con vosotros. Claro, puntos de grandes aglomeraciones. Le preguntaba yo a Eva por Alcañiz, que es un sitio grande, el Gran Premio de MotoGP, del que luego hablaremos también. Con un volumen de hombres muy importante, o sea, es un tipo de evento muy masculinizado. Claro, pero llama la atención también eso, el hecho de que estos puntos ya estén presentes también cada vez en localidades más pequeñas, decíamos 33 puntos según los datos del Instituto Aragonés de la Mujer, y en localidades de hasta 2.500 habitantes, donde nos reconocía esta trabajadora del Instituto Aragonés de la Mujer, es más difícil dar el paso, porque en un sitio pequeño todo el mundo se conoce, es más difícil levantar la mano, levantar la voz, pero bueno, el hecho de que cada vez haya más presencia de estos puntos, también podemos decir que es un paso hacia adelante. Sí, bueno, es un paso de visibilización, ¿no? Habría que analizar luego la efectividad real de los puntos, más allá de ser espacios preventivos y que te hacen tener presente pues, una realidad que en determinados momentos, como puede ser pues unas fiestas en las que intervienen el alcohol, a veces incluso las drogas, la euforia, y son espacios más dados a que haya un descontrol, y en los que está constatado las mujeres suelen ser víctimas de abusos o de posibles agresiones. Habría que analizar, como digo, si realmente en esos lugares tan pequeños las mujeres o los hombres o los vecinos utilizan esos puntos para denunciar situaciones que consideran delictivas. Uh-huh. Sí que es un paso adelante, y yo creo que muestra lo que decía antes, ¿no? Una mayor concienciación por parte de las administraciones, que son las que solicitan la presencia de estos puntos. Claro, conocer la efectividad de ellos es complicado, ¿no? Si en el caso de San Lorenzo, por ejemplo, no ha habido ninguna denuncia por abuso sexual, ¿la hubiera habido si no hubiera habido puntos violeta? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea, y lo mismo se puede decir en cualquier municipio, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho, yéndome a San Lorenzo, que son las cifras que tenemos, de que más de 200 personas hayan solicitado información en estos puntos violeta, pero no solicitar información porque hayan sufrido una mujer una agresión, sino para informarse en general, ¿no? Creo que es un dato positivo y que demuestra un interés y una concienciación en la ciudadanía. Ahora, como decía Eva, lo de la efectividad, pues me parece que es muy, muy, muy difícil comprobarlo, ¿no? Porque no vamos a dejar de ponerlos para ver si suceden los hechos, ¿no? Vamos a seguir poniéndolos, porque si sirven para ahuyentar, como decía antes, más allá de para informar, pues bienvenidos ya también. Bueno, poco que añadir, la verdad, pero en lo que sí que quiero desustanciar y subrayar es que el caso de drogas o alcohol pues tampoco relaja en absoluto la responsabilidad de un presunto delito o una presunta falta. Pues un señor que decide beberse 5 o 10 cubalibres, no sé cuál es el grado de alcohol, porque yo solo tomo Ribera del Duero, pero bueno, pues se puede dedicar a hacer puenting o a bañarse en el Ebro, en lugar de meterse con personas teóricamente más indefensas, como pueden ser la mujer en esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay en este tipo de lucha contra una lacra que es perfectamente descriptible. Recordábamos lo de ayer de un excomisario que ha matado a su exmujer y a su expareja, pues es parte de lo que es la condición humana, pero eso no es óbice para que los poderes públicos y también los privados, si se me apura, pero sobre todo los poderes públicos, que no tienen una función subsidiaria en este tema, no lo tienen una función primordial, pues pongan todos los medios. Lo de los puntos, pues yo creo que
sí, que es disuasivo en cualquier caso. Y aunque vayas de copas hasta el último cabello, pues que sepas que si metes la mano o la pata, pues desde luego tienes una responsabilidad que no se puede obviar, vayas como vayas. Bueno, pues un asunto del que seguiremos haciendo seguimiento, porque estamos mirando a la vuelta al cole, nos decía Ainara al principio, pero es que todavía tenemos muchos eventos y celebraciones pendientes, entre ellas, y seguimos mirando a Alcañiz. Sebas, te sigo mirando a ti porque la localidad se prepara... Está de moda Alcañiz. Está de moda Aragón y en este caso miramos a Alcañiz porque ya se prepara para celebrar este fin de semana, no, el que viene, su gran cita del año, una de sus grandes citas, el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que regresa los días 30 de agosto, del 30 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de la Concordia. Ya han empezado con los preparativos y las reservas son casi del 100% en el sector hotelero. Además, y como les venimos contando, hoy vamos a conocer todas las novedades de la programación que esta casa, Aragón Radio y Aragón Televisión, van a llevar a cabo para poder emitir en abierto esta prueba. Ainara. Sí, efectivamente, es la primera vez que esta emisión estará al alcance de todos, no solo en Aragón, en el conjunto del país, tras un acuerdo firmado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión con la plataforma DAZN y también con la propia empresa MotoGP. Fechas, las acabas de decir perfectamente, viernes 30 de agosto hasta el domingo 1, y a partir de las 12 del mediodía más detalles. Esto a partir de las 12 los compañeros que estén en ese momento en el directo transmitirán. Pero sí que conocemos ya algunas informaciones, como por ejemplo que Aragón Televisión emitirá tanto las carreras en las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3, incluso la Tissot Sprint, como las pruebas clasificatorias del fin de semana, y que un poco la planificación te la cuento rápidamente. Viernes 30 de agosto desde las 9 de la mañana, prácticas libres en la plataforma Aragón Deporte, se podrá ver. De 3 a 4 de la tarde de práctica de MotoGP aquí en Aragón TV. Sábado 31 de agosto por la mañana las prácticas y clasificatorias en Aragón TV. A las 3 de la tarde, a -5 para ser exactos, la Tissot Sprint, y un especial previo al Gran Premio del día siguiente, donde desde las 9:40 de la mañana, bueno, pues habrá un warm-up, y a las 10 menos 10 empieza un programa previo para a las 11 acoger el Gran Premio Aragón en las pantallas de los compañeros de Aragón TV. Y se lo contaremos también en Aragón Radio. Graciano, no sé si eres aficionado a la MotoGP, si te animarás a ver este premio y a ver Alcañiz, que como dices está de moda. Sí, bueno, fui cuando éramos jóvenes y bebíamos agua, fui muy aficionado y fui incluso a alguno de los premios cuando teníamos esos magníficos, bueno, seguimos teniendo, pero teníamos unos campeones mundiales, Sito Pons, Sampierreros, en fin, etcétera, etcétera. Ahora he visto que hay una nueva generación. Desde luego lo voy a ver, eso seguro. Y bueno, la verdad es que creo recordar que hace algunos años, cuando se puso el circuito, hubo muchas críticas, pero desde luego ha puesto Alcañiz en el mapa. Ya sabemos que estaba, pero digamos actualizado en un tema que deja, supongo yo, muchísimo dinero en una zona que lo necesita, de modo que es fantástico que se celebre, y creo que se organiza de una manera muy exportable, ¿no? Así que estaremos pendientes a ver quién se lleva los trofeos y el dinero. Dejo a Eva para el final con ese, por alusiones de nuevo, por esa repercusión. Óscar, no sé si en tu caso aficionado, y en fin, desde el territorio, cómo se ve ese impacto que llega para Alcañiz, ¿verdad? Importantísima la prueba. Soy aficionado al motociclismo, es verdad que lo era más antes, de esos pilotos que comentaba Graciano, los seguía más de los que hay ahora, sinceramente, pero... Ahora hay buenos, Sí, los hay. Sí, pero no tienen esa relevancia extraordinaria que tuvieron toda esta gente, ¿no? Me estoy acordando de Sito Pons, que ahora es que sigue en activo como jefe, pero vamos, que ahora hay una escuadra de española que está ahí, que es muy importante, pero no tiene esa fuerza, creo yo, como tenía antes. Hay una buena generación también, con Marc Márquez, por ejemplo. Exacto, que están ganando títulos. Yo creo que es normal, ¿no? Y una buena noticia para esta casa, que se haga ese seguimiento en directo del Gran Premio de Motorland. Es un evento deportivo de primer nivel que se celebra en Aragón y es normal.
Y además, y esto ya entra en el otro tema habitualmente del que hablamos de Motorland, con la gran cantidad de dinero público que se ha llevado este circuito, pues también es normal. Es difícil debatir con Eva de este tema, porque ella es de allí, se lo conoce muy bien y además es bastante defensora del proyecto, porque ya hemos debatido en otras ocasiones. Pero bueno, lo vamos a intentar. Según la Cámara de Cuentas, entre 2009 y 2020, el circuito de Motorland se llevó 236 millones de euros de dinero público. Hubo 18 ampliaciones de capital y 153 millones salieron del FITE, que es discutible si ese fondo está creado para este tipo de proyectos. Después hay otro informe del Instituto de Órganos de Fomento que se solicitó en 2022, a raíz precisamente de las muchas críticas de la oposición por el dinero público que salía para este circuito. Un informe del Instituto de Órganos de Fomento, como decía, que lo que dice es que tiene un impacto económico de 47 millones de euros anuales cuando se celebra el Gran Premio de MotoGP, lo que haría un impacto económico acumulado de 650 millones desde su puesta en funcionamiento. ¿Compensan estas cifras las anteriores? Yo tengo muchas dudas, porque claro, estas cifras al final nacen de una continua inyección de dinero público, porque si no el circuito no podría vivir. Es decir, es un proyecto que ha necesitado respiración asistida prácticamente desde el minuto 1, ¿no? Yo creo que para ser viable se necesitaría, no sé si cambiar de algún modo el modelo o hacer otra cosa, pero creo que las cantidades de dinero público que están saliendo, más allá del impacto económico, que es evidente, obligan a que se repiense o se replantee un poco todo este proyecto. Sí, bueno, contestando a Óscar, yo creo que es muy importante analizar cuando se invierte y se plantea un proyecto estratégico en la comunidad, como puede ser la nieve o puede ser el aeropuerto de Teruel, desde los poderes públicos, el impacto en la población y el coste-beneficio. No se plantean como proyectos que tengan que tener una rentabilidad privada, como si fuese una empresa privada. Y ahí entra el esfuerzo de la administración pública para que la inversión que se realiza en Motorland tenga un impacto analizable en el territorio, no solo lo que entra y sale de circuito, que en parte se financia con el FITE, pero no solo. Igual que con el FITE se financian otras muchas inversiones que no tienen un retorno íntegro, sino que se invierte precisamente para vertebrar un territorio que está aislado, que está despoblado y que tiene una carencia de infraestructuras y de inversiones comparativamente con el resto de la comunidad que es agraviante desde hace muchos años. El Bajo Aragón sin Motorland sería otro Bajo Aragón. Si lo quitamos del mapa desde hace más de 15 años, tendríamos otro territorio distinto con una marca muy diferente, con una proyección internacional muy distinta. Ahora bien, es cierto que ha habido fallos en la gestión política, errores flagrantes que, bajo mi punto de vista, durante este año se han resuelto y se están empezando a resolver muy bien, con una apuesta fundamental por la marca Motorland, con la retransmisión, por ejemplo, de Aragón Televisión y Aragón Radio, para que pueda llegar de forma abierta a la comunidad, porque es otro de los grandes problemas que ha habido en el motociclismo. El cierre a través de plataformas como DAZN de la emisión de las carreras ha hecho que se pierda mucha afición a las motos. Aún así, este año la venta está yendo fenomenal, la marca Motorland se está posicionando, es uno de los mejores, si no el mejor circuito de España, con reconocimientos muy importantes anteriormente como uno de los mejores grandes premios del mundo y que necesita que sea dignificado como tal. El informe de impacto, más allá de las cifras, que son muy importantes y que avalan lo que estoy diciendo, el retorno en la hostelería y no solo, sino en la propia marca, en la proyección de marca, con datos que superan los 14 millones de euros como marca motor y marca regional Aragón. Ese informe también dice que existe una gran capacidad de mejora y ahí entra lo que yo estoy planteando respecto a la responsabilidad política en cómo se ha gestionado y el interés que ha habido en que esa gestión sea eficaz, igual que podríamos hablar de la buena gestión del aeródromo de Teruel, que es una constante que funciona muy bien porque se ha sabido gestionar muy bien. No se trata solo de voy a meter los millones en Motorland en el Gran Premio y me olvido. No, hay que hacer un consejo asesor, una buena dirección, cubrir las plazas que faltan, vender el circuito fuera de nuestra comunidad, ir a otros grandes premios y conseguir una atracción empresarial para el parque tecnológico asociado, que es fundamental y que es uno de los grandes retos pendientes. O sea, queda un gran
un gran recorrido de mejora en Motorland. La inversión ha sido muy importante, pero no se trata solo de pongo el dinero y ya está. No, y yo creo que se está avanzando de forma muy positiva en ese camino. Es la sensación que hay en el territorio, en el Bajo Aragón, donde más se conoce el día a día de lo que allí dentro sucede. Y yo pienso que en los próximos meses vamos a ver una mejora importante respecto a muchas cuestiones que van a estar vinculadas con Motorland y la marca en torno a Motorland y a Tecnopark. Estoy de acuerdo con lo que dice Eva, de que la lucha contra la despoblación, la lucha en el medio rural muchas veces no debe tener una rentabilidad económica porque es imposible, sino una rentabilidad social. Lo vemos, por ejemplo, como un ejemplo paradigmático con mantener colegios abiertos con 3 niños. Es decir, eso no repercute económicamente, no tiene una rentabilidad económica, pero sí social de mantenimiento de la vida en esos municipios. Lo que pasa es que yo creo que hay que buscar un equilibrio entre esa rentabilidad social, que es evidente que la tiene, entre ese también impacto económico en la zona, en el entorno, y el gasto de dinero público que suponga. Y entonces, quizás la percepción, y ojalá, como decías tú, mejore y ese margen de mejora se ocupe, ¿no? Quizás la percepción desde fuera sea que no ha habido una explotación suficiente o conveniente del circuito para la gran cantidad, madre mía, la gran cantidad de dinero público que se ha destinado, quizás por errores en la gestión, como tú comentabas, que conoces mucho mejor el proyecto. Entonces, sencillamente, pues ojalá, como tú decías, mejore esa gestión, ojalá se explote mejor la marca Motorland en el futuro y se alcance, no digo esa rentabilidad económica, que ya digo que quizás sea imposible, pero bueno, pues que se note que esa inversión de dinero público no solo es para que respire el circuito, sino para que mejore, para que llegue a más gente, para que se expanda la marca Motorland, etcétera. Claro, sí. A mí lo que me gustaría, y pienso que muchas veces este debate se plantea por desconocimiento, es que se ejerciese el mismo debate y la misma vara de medir con la nieve, por ejemplo, o con el Mundial 2030 de Zaragoza. Ojalá tuviésemos un Mundial cada 10 años en Zaragoza. Este debate no se plantea en esos términos y me parece muy injusto para el Bajo Aragón y para Motorland. Graciano. Bueno, vamos a ver, así a bote pronto yo me situaría entre las dos posiciones que han quedado bastante claras, in medio virtus, ¿no? En principio lleva razón Óscar, es decir, el dinero público y en esas cantidades y en una comunidad pequeña como es Aragón no está para el tema de las motos. Porque habría que preguntar a las pensionistas y los pensionistas de Aragón o los que tienen que hacer muchos meses de espera para atenderles una enfermedad o los colegios, en fin, etcétera, etcétera. Pero también entiendo la posición de Eva, es decir, oiga, si encima somos una zona deprimida y nos quitan lo único que nos pone en el mundo en una semana o lo que sea, pues entonces ¿de qué estamos hablando, no? Mira, yo estaba pensando, oyendo a los dos, lo que pasó con el RACE en Madrid. Yo vivo relativamente cerca. El RACE en Madrid fue después del de Cataluña el primigenio que hubo en España, y no era absolutamente rentable y no se ha hecho la Fórmula 1 que se hacía antes, etcétera, etcétera. Entonces, es la gestión, pero claro, hablar de gestión en lo público con tantos cambios, con tantos intereses, con tanto clientelismo, etcétera, etcétera, esta es la experiencia en España, no ha funcionado. ¿Qué han hecho en el RACE? En el RACE es que cuando se hacía los motos o la Fórmula 1, que duraban 15 días entre los dos, pues se ha hecho que cada día, cuando yo paso por ahí, veo que las grandes marcas automovilísticas o de fabricantes de motos tienen eventos pues para la prensa, para los grandes aficionados, y eso ha sido rentable y le va a permitir volver otra vez al circuito de Fórmula 1, entre otras cosas, ¿no? En fin, yo no soy dirigente político y ni firmo las transferencias para eso, pero la cantidad que ha dado Óscar es una cantidad importantísima, que tiene que haber o que hay retorno, evidentemente, pero la palabra clave es la que habéis dicho, que es gestión. Uh-huh. Gestión y capacidad técnica para gestionar esto. En Estados Unidos no hay ni un solo circuito que sea público. Por ejemplo, Laguna Seca, que es otra de las grandes catedrales, o Francorchamps en Bélgica, es mixto y luego de gestión privada.
Así llegamos a las 9 de la mañana. Y es hora de repasar los titulares que nos deja esta jornada. Ana Sánchez Borroy. Hoy hablamos de los puntos violetas. Se han duplicado este año en Aragón con 33 espacios repartidos en las 3 provincias. Con las fiestas de verano y el consumo de alcohol se incrementa el riesgo de violencia machista, aunque afortunadamente en las últimas grandes fiestas de la comunidad, las de San Lorenzo en Huesca, no se ha registrado ninguna agresión sexual. La principal actividad de estos puntos violetas, la sensibilización y prevención de casos de violencia de género. Escuchamos a Bárbara Cortés, es trabajadora social del IAM. La conciencia social cada día es mayor. Este problema que hay en la sociedad de la violencia machista. Y el problema es que en las festividades, pues con los consumos de alcohol y otros tóxicos, pues se dispara. Tampoco entiende de perfiles la violencia. Da igual que sea un entorno grande o pequeño. Las agresiones se dan igual. Por eso el bajar el ratio de población para llegar a más gente. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita Zaragoza para asistir a un homenaje a las víctimas del YA 42 en el monumento conmemorativo del Paseo de la Constitución. Lucía Peralta. El acto será a las 11:15 de la mañana. El monumento rinde homenaje a los 62 miembros del ejército español fallecidos en el trágico accidente aéreo ocurrido el 26 de mayo del 2003 en Turquía. 21 de los militares fallecidos procedían de Zaragoza, 20 de Burgos, 13 de Valencia y 8 de Madrid. Después de participar en este homenaje a las víctimas, la ministra acudirá a la base aérea de Zaragoza para visitar al personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y del Ala 31 con motivo del aniversario de la operación de evacuación de Afganistán en 2021. En la provincia de Huesca, Fraga recupera la marca Higos de Fraga, que se presenta hoy en el marco de la celebración de la semana dedicada a este producto local. María Ángel Pérez. Este evento marca un hito en la historia agrícola de la localidad, ya que supone la recuperación de una marca que durante décadas fue ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo es aportar un valor añadido a las explotaciones agrícolas de la zona, fortaleciendo su posición en el mercado y destacando la calidad única del producto local. Con esta iniciativa, fruto de las mesas de trabajo entre el Ayuntamiento, la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón y productores y comercializadores de la zona, se espera no solo revitalizar el cultivo de este fruto, sino también fomentar el desarrollo económico y social de Fraga. Y en Teruel, Cantavieja trabaja para ampliar su oferta turística, en concreto en el Parque de Aventuras Vértigo Park Maestrazgo. En los últimos días ha salido a licitación la tirolínea y se prevé adjudicar la obra a lo largo de esta semana. Eduard Peralta. Sí, será con un presupuesto base de 122.000 euros, siendo el montaje de la tirolina la fase más ambiciosa del proyecto. Sobrevolará una distancia de 1 kilómetro sobre el barranco del río Cantavieja, con un desnivel cercano a los 100 metros y a una altitud de unos 1.200 metros. Hay un plazo de 3 meses para construir la tirolina. Este proyecto está en marcha desde hace varios años, incluye también un centro de visitantes cuya estructura está ya finalizada, aunque falta el equipamiento interior. La intención es que el Parque de Aventuras Vértigo Park Maestrazgo esté listo a finales de año. En estos momentos se está entrenando el Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva. Nos vamos allí en directo. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días y además con novedades, y es que Sinan Bakis y Jaume Grau están en el gimnasio al margen del grupo y sus salidas están cercanas a cristalizarse. De hecho, en el caso de Jaume Grau va a ser al fútbol portugués, concretamente al VS Fútbol. Una jornada más intensa para la plantilla del Real Zaragoza, que a las 11:30 tendrá la habitual ofrenda a la Virgen del Pilar y también será la plantilla recibida en el Ayuntamiento de la capital del Ebro, mientras en la Sociedad Deportiva Huesca hoy penúltima sesión a las 10:30 antes del estreno como local, que será el viernes a las 9:30 ante el Deportivo de La Coruña. Y nos queda el tiempo. Cristina López de Val, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ambiente hoy muy estable, salvo en Teruel. Por allí esperamos fenómenos tormentosos que pueden ser intensos. En cuanto a las temperaturas, no van a experimentar muchos cambios. Seguiremos hablando de valores en torno a los 30-33 grados en las 3 capitales de provincia, y el viento en general seguirá soplando con poca intensidad. Gracias, Cristina. Así llegamos a las 9:05 de la mañana. Seguimos. Buenos días, Aragón. Ya lo escuchan en tiempo de tertulia en este miércoles 21 de agosto, hoy con Eva de Fior, con Óscar Civieta y con Graciano Palomo en tiempo de tertulia. Abrimos el foco, salimos de Aragón para abordar un asunto que desde luego ha conmocionado a todo un país, y es el asesinato del pequeño Mateo de 11 años en la localidad de Mocejón, en Toledo. Un asunto que además
ha generado un aluvión de comentarios y bulos sobre el origen del supuesto autor de estos hechos. Ha derivado en todo un cruce de comentarios xenófobos que salpica incluso a la propia familia del menor asesinado. Vamos a repasar la última hora o los asuntos más destacados en este suceso, Ainara. Sí, grupos y voces ultras han llenado, la verdad, de mensajes de odio en las redes sociales mientras se desconocía todavía siquiera cuál podía ser la identidad del sospechoso autor del asesinato. La Guardia Civil no había aportado información, ni siquiera había anunciado que había un sospechoso. Simple y llanamente estaban investigando. Cuando aparece una información que la publica Alvise Pérez, diputado europeo por el partido Se Acabó la Fiesta, en su cuenta de Telegram pone una fotografía del supuesto autor del crimen, que es la imagen de un hombre radicalizado. Poco después se ha sabido que era la foto de Nadine Hussain, condenado el 15 de agosto en Inglaterra por violencia sexual. También ha habido muchas otras voces conocidas, como por ejemplo Daniel Esteve, que a través de sus cuentas de redes sociales, de la empresa Desocupa, también ha ayudado a difundir un mensaje que es el que se ha viralizado, y es que detrás del asesinato del pequeño Mateo, la culpa estaba en grupos de inmigrantes en la zona. Lo más duro llega cuando se empieza a acusar, también en redes sociales, al portavoz de la familia de Mateo, que es su primo, de tener un pasado oscuro y manchado de sangre, diciendo que en sus redes sociales aparecen fotos de él en África. Y es que hay que decir y explicar que el primo de Mateo, fallecido, el pequeño, es periodista y trabaja en una ONG que se llama Misioneros por el Mundo. Todo esto, estos mensajes, este odio hacia la inmigración y también hacia el propio portavoz de la familia, quien ha salido llorando en diferentes medios de comunicación ante la impotencia de la situación, está ya en manos de la Fiscalía y se está investigando. Eso es, estudian esos mensajes. Fuentes del Ministerio Público informan de que la Unidad de Delitos de Odio está estudiando la trascendencia jurídico-penal de mensajes como los que acaba de explicar Ainara. Ainara, gracias. De nada. Os pregunto, os planteo, ¿cómo evaluáis, cómo leéis un escenario como este y, en fin, cuestiones tan difíciles en un caso tan complicado, tan difícil, tan doloroso como el del pequeño Mateo, y al final, pues todas las consecuencias que trae la cantidad de mensajes falsos publicados en redes sociales? Bueno, si son capaces de esparcir estos mensajes con un caso tan delicado, ¿no?, como el asesinato de un niño de 11 años, pues lo harán en muchas más ocasiones. Creo que es peligroso y creo que es preocupante, y me parece normal que la Fiscalía entre de oficio. De hecho, creo que ya era hora de que la Fiscalía entre de oficio, porque estos mensajes de odio, estos bulos racistas, no se han empezado a esparcir con el caso del asesinato del niño de Mocejón, ¿no?, sino que vienen de... No es un hecho aislado. Exactamente, vienen de muy atrás, ¿no? Por lo tanto, creo que si no paramos esto ahora, corremos el riesgo de que podamos ver en nuestras calles cosas como las que han ocurrido en el Reino Unido hace pocas semanas, o lo que ocurrió en El Ejido hace más de 20 años ya en este país, ¿no? Pero es que el problema es que estos bulos racistas, estos mensajes de odio, no solo los esparcen cuentas trolls o anónimas, ¿no? Es que lo hace, como decía Ainara, un eurodiputado como es Alvise Pérez, lo hace Daniel Esteve, que acaba de firmar un acuerdo con un sindicato policial como es el SUB. Lo hacen también, no digo en este caso concreto, sino en general desde Vox, vinculando continuamente inmigración con delincuencia sin ningún tipo de base estadística ni argumental que lo justifique. Incluso lo hace de vez en cuando también el Partido Popular, que pega bastantes bandazos en el tema de la inmigración. Igual vemos a Feijóo que vincula inmigración con delincuencia en la campaña electoral, que vemos a Moreno Bonilla contestar muy bien, y como creo que hay que contestar ante estos bulos racistas en el Parlamento andaluz, a Vox, que vemos un tuit de García Albiol ayer, racista y vergonzoso, ¿no? Entonces ese es el problema, que estos bulos también se están esparciendo no solo desde esas cuentas, que obviamente sigue mucha gente y que pueden generar un caldo de cultivo en la sociedad muy peligroso, sino que también, incluso desde la clase política, se esparcen. Graciano. Bueno, como ya decían los romanos, stultorum infinitus est numerus, que traducido al román paladino es que el número de imbéciles es infinito, ¿no? El culpable de la muerte del niño, manda narices que esté jugando al fútbol un niño de 11 años y vayan a apuñalarle con un destornillador o algo así. Es el asesino. No entro ya en su
Desde luego, con 20 años, que creo que tiene, no voy a decir presunto, porque no ha sido condenado, ¿no? Pero presunto asesino, ¿qué ha podido pasar por esa cabeza? Es decir, por una cabeza dislocada. Pero eso, allí donde hay un asesino, es muy difícil impedir un asesinato. Desgraciadamente, el tema de la Fiscalía, que es con el que se encabezaba el tema en el programa, no queda en nada. O sea, queda en nada. O sea, hasta ahora la praxis ha sido que sí, se investiga, no sé qué, tal cual. O sea, país de las investigaciones, nunca se sustancia absolutamente nada. Lo cual no significa que, pues esto que comentabais del eurodiputado cuyo nombre no recuerdo ni me interesa, y es realmente es kafkiano, o sea, pero vamos a ver pero qué tendrá que ver el color de la piel o la procedencia o del lugar donde has nacido. Entonces, en fin, a veces no hay palabras, ¿no? Eso para atender un tema que ha conmocionado al país en pleno ferragosto, ¿eh? Y es para realmente lo que toda la voluntariedad de la sociedad debe estar en que no vuelva a ocurrir, que puede volver a ocurrir, ¿no? Ahí me quedo. Sí, yo bueno, hay que destacar varias cuestiones respecto a la inmigración que se debe investigar, por supuesto, y ojalá. Ya, pero mira, Eva, perdóname, es que no debemos caer en la trampa de que este asesinato nos lleve solo a hablar de la inmigración, porque la inmigración no es el problema de este asesinato. Entonces, lo que pretenden es justamente eso. Claro. Sí. La última encuesta del CIS ha elevado al puesto 4 la preocupación en España por la inmigración, cosa que no sucedía desde hace muchos años, desde antes de la pandemia. Esto viene derivado de todo el ruido que se genera voluntariamente a través de responsables políticos, y no solo, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los bots, para lanzar mensajes de odio constante sobre inmigración y sobre otros muchos temas. Alvise Pérez tiene 700.000 seguidores en Telegram, una red social, no lo entiendo, la verdad. Una red la verdad social que a la que no accede mucha gente. En teoría, pues tiene 700.000 seguidores. Yo le sigo. Lanza mensajes de odio constantes, bulos y mentiras, que lee mucha gente, que cree en él porque lo considera uno de los suyos y genera confianza, porque es un outsider, está fuera de todo, y genera la sensación de que es el único que dice la verdad que otros no dicen. Esto se debe combatir por la vía legal, pero también por la vía estratégica de la política. Nuestros partidos políticos, que deberían unirse, tienen suficientes asesores para ser capaces de garantizar un combate contra la mentira con las mismas armas que están ejerciendo personajes como este. Porque lo que cuenta en sus redes sociales, mucha gente lo cree, como si fuese una gran verdad, como un dogma, como si se lo dijese el párroco de su pueblo, cuando tanta gente creía a los párrocos de sus municipios. Los culpables son los demás, y dice una serie de barbaridades que son increíbles. Ahora ha abierto una campaña contra las vacunas por la nueva viruela y la nueva pandemia que probablemente llegue. Es constante, o sea, no solo la inmigración, pero muchas otras cuestiones que son debate y lo van a ser, y que son un problema de país, y nos debería preocupar. Este caso de la desgracia de este niño que ha sido atacado por una persona que tenía problemas mentales y que su nacionalidad debe quedar totalmente al margen de este debate, ya da igual. O sea, lo importante es lo que viene después y la bola enorme que se está montando con este tema vinculado a la inmigración, y no solo, con otros muchos temas que están provocando que nuestros responsables políticos estén durmiendo, no sé, en fin, en qué cuestión, y que luego llegue la hora de votar y las urnas, y, oh sorpresa, resulta que hay un señor que tiene un partido que se llama Se Acabó la Fiesta, del que casi nadie sabía nada, que en las redes sociales tiene millones de seguidores y que en muchos municipios ha sacado casi un 8% de los votos. ¿Y este señor de dónde ha salido? Bueno, oh susto, pues creo que se debería abordar el debate de una forma mucho más seria y combatirle por la vía legal,
con lo que el inicio de la pregunta que nos hacía Esperanza sobre los delitos de odio, pero no solo. O sea, la batalla está, y de forma muy seria, en otro lugar. Bueno, yo, si me permites, lo que quiero decir a propósito del señor que acabas de citar, Eva, es que es una excrescencia que se produce en todas las sociedades modernas y antiguas. Es decir, es una marginalidad. No sé si tiene el 8, el 5 o el % de los votos. En cualquier caso, aunque sea el 8, queda un 92% de la sociedad que va por otro camino, y esto no deja de ser una golondrina que se evaporará cuando acabe el verano. Es decir, eso, digamos, es así. No estoy muy de acuerdo en ponerle al mismo nivel que el presidente del Partido Popular cuando se refirió a la emigración ilegal. Y no puedo estar en absoluto de acuerdo en eso. Es decir, el señor Núñez Feijóo, que digamos ha sido citado. Todas las sociedades, y más estas en una crisis global, que es porque mires donde mires, te vas al Caribe y allí fíjate lo que está pasando, ¿no? Te vas a Estados Unidos, que era hasta hace poco el líder del mundo libre, ya no lo es, y tal. Y tenía la gran oportunidad de la Unión Europea como el espacio mundial más progresista, que viene de progreso, no viene de militar en ningún partido, más progresista y como más respeto a los derechos humanos y a las libertades, a todas, pues que no acaba de sustanciar como gran potencia. Y tenemos otra gran potencia absolutamente emergente e instalada, que es China, donde, hombre, en fin, yo lo conozco un poco, ¿no? Porque aquello es tan inmenso, con sus 1.400 millones de seres humanos, donde precisamente no se puede describir el ejercicio de la libertad todos los días. Yo diría que casi ningún día. Entonces, cuanto más importancia demos a excrescencias, pues eso es lo que buscan realmente hoy. Creo que se mete con 18 personas, colegas nuestros, ¿no? Que los hagan a no sé cuántos pleitos, en fin, chorradas. El problema es que esa parte marginal de la sociedad que existe aquí y en todos los lugares, pues puedan sentirse que es subirse al caballo de Pavía, ¿no? Pero darlo tanta importancia, ¿qué es lo que busca? Si realmente con los medios, por ejemplo, convencionales o nuevos o digitales que se mete, es porque no le hacen ni puñetero caso. Y este hombre no sé si pasaría, sinceramente, por las cosas que escribe y que dice, no sé si pasaría el método Wasserman de tratamiento psiquiátrico. Lo digo muy en serio. Supongo que si que le llega me pondrá a parir, pero anchas son mis espaldas, como decía Indalecio Prieto. Cierra, Óscar. Estoy muy de acuerdo con Eva en que el hecho de que la inmigración haya subido al 4º puesto en preocupación en el CIS tiene mucho que ver, desgraciadamente, con el esparcimiento de estos mensajes de odio y de estos bulos. Es verdad también que este señor este eurodiputado está en la marginalidad, como decía Graciano, pero el problema es que es una marginalidad que a través de las redes sociales llega a muchísima gente. Entonces, podríamos no hablar de ello, pero si no hablamos de ello, parece que el único mensaje que se queda es el que lanzan precisamente ellos y hay que combatirlo. No nosotros, que somos periodistas, ¿no? O también, sino que hay que combatirlo sobre todo, y también lo decía Eva, desde los partidos políticos. Y es ahí en lo que yo me refería a Feijóo. Yo no pongo en el mismo plano a Feijóo que a Alvise. Lo que sí que creo es que desde el Partido Popular debería haber una respuesta mucho más contundente ante estos bulos racistas y estos mensajes de odio. Y hemos visto cómo Feijóo en algún momento se sumaba en cierto modo a ese mensaje de voz de vincular inmigración y delincuencia. Es ahí por lo que he pronunciado o he hablado de Núñez Feijóo, no porque me parezca lo mismo que Alvise Pérez, que no me lo parece. 9:20 de la mañana. Vamos a cerrar esta tertulia con un último asunto más amable y que quizás pueda sorprender a algunos de nuestros oyentes. Vamos a hablar de una investigación realizada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que, atención, podría haber hallado un interruptor, por decirlo de alguna manera, el interruptor de las ganas de hacer ejercicio. Lucía Carbonell, ¿en qué consiste todo esto? El estudio ha descubierto que en nuestro cuerpo existe un mecanismo que funciona como si fuese una especie de interruptor que hace que aumente ese deseo de hacer ejercicio. Cuando hacemos deporte, 2 proteínas activan el área
área del cerebro que controla el movimiento y hacen que estemos más activos. Querremos hacer más o menos deporte dependiendo de cuánto se activa cada una. No obstante, el estudio también ha confirmado que estas proteínas que produce el músculo con el ejercicio se regulan entre sí. De esta manera se evita que las ganas de continuar practicando deporte acaben perjudicando al organismo. Por lo tanto, ¿cómo se traducen, Lucía, estos avances? Si se confirma que una tercera proteína es otro marcador en sangre de las ganas de hacer ejercicio, la relación de estos resultados con la obesidad será un gran paso para el ámbito científico, porque los resultados del caso podrían ayudar a diseñar fármacos que predispongan al ejercicio o a realizar cualquier entrenamiento personalizado. Bueno, pues este es el resumen. Gracias, Lucía. Vamos a preguntar por más detalles a Cintia Folgueira, que es bióloga e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Señora Folgueira, buenos días. Hola, buenos días. No sé si esto que acabamos de explicar es correcto o tiene algún matiz. Sí, es correcto. O sea, lo que hemos descubierto en este estudio es que el propio músculo es capaz de regular pues ese interés, ¿no?, que tenemos por hacer ejercicio. Y lo que hemos visto sobre todo es porque el músculo secreta unas proteínas que llegan al cerebro, a una región que controla el movimiento, y es el que hace que controle, que tengamos más ganas de hacer ejercicio y que nos impulse todavía a hacer más. Uh-huh. Ahora, yo me imagino que habrá oyentes que cuando hemos hablado de un interruptor que aumenta el deseo de hacer ejercicio, la pregunta es, bueno, ¿y ese interruptor cómo se activa? ¿Cómo lo hacemos? Claro, sí, sobre todo lo que nos preguntan es eso, de yo tengo ese interruptor, lo tengo apagado, lo tengo fundido, ¿no? O sea, lo que hemos visto es eso, que el ejercicio, sobre todo el ejercicio controlado, sería el que activaría pues a estas dos proteínas, que son proteínas de la misma familia, una es P38 gamma y otra es P38 alfa, y lo que hacen es que se regulen entre sí, ¿no? De tal manera que cuando el músculo se contrae es la forma que se empiezan a liberar. Y después, una vez que se liberan al músculo, se libera esta otra tercera proteína que también comentaba tu compañera, que es la interleuquina 15, que se libera a la sangre y es la que hemos detectado en personas con obesidad que tienen menores niveles de esta interleuquina 15. Uh-huh. ¿Qué aplicaciones puede tener este descubrimiento y cómo de cerca estamos de verlas? Nos decía Lucía, quizás ayudar a diseñar fármacos que predispongan al ejercicio. ¿Cómo de cerca estamos de esto? Claro, primeramente una forma, pues esta tercera proteína, esta interleuquina 15 que se detecta en sangre, es utilizarla como una especie de marcador, ¿no? Ver pues cómo están en niveles basales estos niveles de interleuquina 15 y ver sobre todo pues con qué tipo de ejercicio pues se puede activar más, también de cara a que entrenadores y entrenadoras que puedan diseñar unos programas de deporte que sean los más beneficiosos porque se libere más de esta proteína, ¿no? Y luego por otro lado pues intentar pues crear un fármaco derivado de esta proteína, sobre todo para las personas que tengan más necesidad de beneficiarse de los beneficios positivos que tiene el ejercicio físico. Y en este caso, lo que nos queríamos centrar sobre todo es en las personas que tengan obesidad. Uh-huh. ¿Todo esto puede llegar a corto plazo o tendremos que esperar mucho tiempo? Bueno, tendremos que esperar, o sea, de momento estos datos son datos preliminares y que es cierto que estos niveles de estas proteínas se han visto incrementados tanto en animales de experimentación como en voluntarios que hacen ejercicio y, como comentaban, estos pacientes que tienen obesidad en sangre, pero todavía sería necesario más estudios para poder llegar pues a esa pastilla o a ese tipo de deporte que va a aumentar todavía más la interleuquina 15 en este tipo de personas con estas patologías. Uh-huh. Bueno, pero de momento, ahora que estamos en puertas del mes de septiembre, recomendamos a nuestros oyentes que si quieren activar ese interruptor empiecen por hacer ejercicio así, pues bueno, moderado, ¿no? Exacto. Para ir arrancando, ¿no? Exacto, porque de manera natural, al contraerse los músculos ya se van a ir activando, entonces es lo que necesitamos decir, ¿no? Que también que haciendo ejercicio pues ya se van a activar y van a influir en las ganas que tengamos de hacer más actividad física, que es lo que cuesta, ¿no? El arrancar, claro, y el ponerse a hacer deporte. Pues Cintia Folgueira, bióloga e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Muchas gracias y enhorabuena por todo este trabajo. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué os parece? Mira, se os pone a los dos carilla de sonrisa. De deportistas. De deportistas. A Graciano no lo veo, pero ¿qué os parece este descubrimiento? No me ves, pero me puedes intuir. Mira, cuando esta mañana, anoche, nos pasaste los temas, le puse un WhatsApp al fundador del Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas, CENIO, el gran Mariano Barbacid, que es muy buen amigo mío. Uh-huh. Y debe estar pescando en Arkansas, porque todavía no me ha contestado y es raro. Haciendo ejercicio. Mariano Barbacid, si no se llamara Mariano y no hubiera nacido en España y fuera del Real Madrid,
ya sería premio Nobel, porque la principal en los últimos años descubrimiento del cáncer lo hizo él en un laboratorio privado en Estados Unidos, ¿no? Y él fue el fundador del CNIO, está todavía en activo como investigador en el CNIO, y me ha sorprendido la pregunta. Le digo, oye, Mariano, ahora os dedicáis a cosas del deporte, pero lo he entendido al escuchar a la entrevistada, porque ¿qué tiene que ver este tema con el cáncer? Pues claro, tiene que ver todo, porque el cáncer, según le he oído muchas veces, es una transmutación de células que se produce por el alcohol, por el tabaco, por el sedentarismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues si haces deporte, hombre, a ser posible en estas fechas o a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche, porque con la que está cayendo puede ser complicado, ¿no? Bueno, entonces, eso me lleva a decir, para no ponernos siempre todo malo y melancólico, que en España hay una élite de investigadores de primer orden mundial. Ahora, claro, en un Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que tiene 36 millones de presupuesto, pues ya me dirás cómo vamos a competir con los grandes laboratorios norteamericanos o chinos. Óscar, ¿qué te parece? Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentaba Graciano, que creo que hay grandes investigadores en este país, pero que no se le dota económicamente como debería, ni muchísimo menos. Y respecto a esto, bueno, yo he descubierto que tengo el interruptor encendido, bastante encendido, porque... Y es verdad, ¿no? Eso de que según haces deporte, pues te dan ganas de hacer más. Ya tenemos una explicación científica. Y luego hay algunas cosas que me parecen realmente interesantes o curiosas, ¿no? Por ejemplo, que la gente con obesidad tiene menos niveles de esa proteína que impulsa a hacer deporte, o... Esto, desde luego, vendrá dentro de mucho tiempo, que podría servir para incluso crear fármacos que predispongan al ejercicio o planes de entrenamiento personalizados. Bueno, los planes de entrenamiento personalizados lo puedo entender más, pero fármacos para predisponer al ejercicio, ¿no? Me llama mucho la atención. Seguramente esto es algo que, como digo, en fin, tendrá que pasar mucho tiempo para que lo veamos, que sí. Si lo vemos, ¿no? Pero bueno, sí, me llama mucho la atención. Sí, yo creo que, coincido con mis colegas, el ejercicio está diagnosticado como una de las cosas que más contribuyen a la mejora de la salud en todos sus ámbitos, psicológica también. Psicólogos, médicos, investigadores oncológicos ahora están demostrando ya científicamente lo que desde hace mucho tiempo se venía detectando y que está relacionado además con la mejora de muchos de los males que acechan a nuestra sociedad, desde la obesidad hasta los grandes problemas que está habiendo, sobre todo en personas jóvenes, de salud mental. Uh-huh. Se generan hormonas muy positivas, proteínas también, lo acabamos de escuchar, que son muy beneficiosas, y cada vez se prescribe más ejercicio. Y el gran problema es precisamente la falta de voluntad y de continuidad para ponerse a ello, ¿no? Uh-huh. Y ahora hemos visto cómo verdaderamente el ejercicio llama más ejercicio a través de esas proteínas. Y sí que es cierto, y el debate que abre Graciano me parece muy interesante, la falta de recursos que hay para la investigación en nuestro país, la investigación científica y oncológica. Aquí en Aragón, Alberto Jiménez Schumacher lo ha reivindicado de forma constante. Tenemos a unos de los mejores investigadores oncológicos del país y reputados a nivel internacional, que están reivindicando desde hace mucho tiempo tener recursos para continuar sus investigaciones y no tener que marchar a otros países. La exportación de talento investigador en España es la verdad que es lamentable. Y necesitamos respaldarles a través de todas las vías posibles, quienes no tenemos los recursos y los medios para dárselos, ojalá pudiésemos, y la administración debe apoyarles a través de agilización de trámites burocráticos también, o sea, de dinero, pero de facilidades que les permitan mantener sus investigaciones, sus becarios, todos sus laboratorios, sus proyectos de vida para mantener este tipo de investigaciones que tantas buenas noticias nos traen y que además nos hacen punteros. Muy breve, Graciano, que tenemos que ir cerrando. Brevísimamente, porque ya que estamos en el momento de promoción de Barbacid. Mira, yo publiqué hace unos meses una gran entrevista un domingo en el diario El Mundo con Mariano Barbacid,
con toda su experiencia, con todo su prestigio, pertenece a todas las reales, a los reales no, porque allí no hay rey, las academias científicas de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con 36 millones, solamente se gastó, 36 millones para todo el equipo que tenía, solamente en ratones, no ratones especiales para la investigación, se gasta 350.000. Ha perdido millones de dólares cuando el gobierno español lo trajo y le puso al frente, creó el CNIO. Y en esa entrevista, que tuvo una gran repercusión en el mundo anglosajón, todos los mensajes que recibimos eran de allí. Ni una sola voz de responsables públicos, no quiero referirme a partidos, de decir, oye, pues este tío es un fenómeno, ¿cómo le podemos ayudar?, etcétera, etcétera. Y es desolador, un poco desolador, ¿no? Y bueno, él la verdad es que vive ya la mitad del año fuera, pero de verdad estoy convencido que va a ser premio Nobel. Apuntarlo por ahí. Con esa previsión nos quedamos. 9:31, banda sonora y punto y final a esta tertulia de miércoles 21 de agosto. Me miraba Óscar Civieta con cara de preguntar quién habrá elegido esta banda sonora. ¿Quién ha elegido, Óscar? Yo creo que Graciano. Mira, como es que sí, estás atinado, tú también me intuyes. Se ha delatado que se reía por ahí, esa sonrisilla la hemos oído a través de los auriculares. Bueno, realmente hace falta poca explicación de todo lo que hemos hablado en la tertulia, temas súper interesantes que supongo que a los oyentes los habrán interesado. Esto refleja la fragilidad de la condición humana y, resumiendo y en Román Paladino, no podemos creernos que somos de verdad. Pues con ese mensaje nos quedamos y ponemos el punto y final a esta tertulia. Eva de Fior, Óscar Civieta, Graciano Palomo, gracias y feliz miércoles. Muchas Igualmente, gracias. Buenos un días. beso, adiós. ¿Cuál es tu lugar favorito para este verano? Sin duda alguna me quedo con cualquier zona del Pirineo. Matarraña. El monasterio de Piedra. Las pozas de Murillo de Gallego. Porque todavía tienes mucho por descubrir. Sí, el cañón de Añisclo, por su belleza. Y sus pozas. Posiblemente Viescas, porque he ido varias veces y me encantas. Bueno, porque ahí sí está fresco. Ni idea porque no soy de aquí. No pasa nada. En Aragón Radio te proponemos los mejores planes. Disfrutar de la naturaleza. Cuéntanos cuál es tu rincón favorito para este verano y compártelo con todos nosotros. Este verano lo pasamos contigo en Aragón Radio. Gracias, adiós. ¿Esto sale o no sale por ahí? Buenos días, Aragón.
9:35 de la mañana, recién aterrizado de la Ciudad Deportiva. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días. Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, que entrena desde las 9 en una jornada intensa para la plantilla. Y además con novedades en esa sesión, como contábamos en esta sintonía a las 9, 2 futbolistas que estaban trabajando al margen del equipo en el gimnasio, Sinan Bakis, Jaume Grau. Y es que en ambos casos parece, sobre todo en el caso del centrocampista español, su salida está a punto de certificarse. Jaume Grau, en principio, se va al AVS Fútbol de la Liga Portuguesa, un equipo recién ascendido a la máxima categoría del país vecino, mientras que la salida de Bakis no está tan adelantada, pero todo parece indicar que finalizará formando parte del Górnik Zagreb polaco. Como decías, además, jornada sin pausa, ya que tras el entrenamiento que está completando ahora la plantilla, en torno a las 11:30 de la mañana, está previsto que realicen la habitual ofrenda a la Virgen del Pilar y posteriormente será la recepción del equipo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, por la tarde, nueva sesión de entrenamiento preparando el choque del próximo lunes ante el Cartagena, una cita que tendrá la baja de Joan Femenías, más allá de todo lo que pueda suceder en el mercado, aunque ya sabíamos que tanto Bakis como Grau no entraban en los planes de Víctor Fernández. Ayer, Francho Serrano hablaba para Aragón Deporte y reconocía, entre otras cosas, que tiene ganas de renovar. Mi máxima ilusión es estar aquí, ha sido estar aquí siempre y siempre será estar aquí. Obviamente, ojalá lo que hemos hablado con Juan Carlos y lo que dijo él, pues no se las lleve el viento, que yo creo que no, y ojalá se pueda llegar a un acuerdo y estemos ambas partes felices. En cuanto al mercado, aparte de Bakis y de Jaume Grau, en el club se sigue trabajando para completar esa hoja de ruta marcada en la reconstrucción de la plantilla, en la que hay que recordar, faltan por llegar 2 centrales, un centrocampista de un corte más físico, 2 extremos y un delantero. Bueno, pues eso en cuanto al Real Zaragoza, mientras la Sociedad Deportiva Huesca tiene hoy el penúltimo entrenamiento antes de disputar una nueva jornada. A las 10:30 en el Alcoraz, Antoni Hidalgo tendrá para la próxima jornada de Liga esa baja segura del Loureiro para recibir el viernes a las 9:30 de la noche al Deportivo de La Coruña, un encuentro que es el estreno, evidentemente, esta temporada del equipo como local y en el que esperan sumar el segundo triunfo de la temporada. Ayer, Sergi Enrich fue presentado como futbolista del equipo azulgrana, señaló que quiere sentirse importante y trató de destacar lo colectivo por encima de lo individual y además también hablaba el director deportivo de la entidad, Ángel Martín González, reconociendo que tienen que fichar al menos otro delantero y en función de lo que quede, quizás alguna operación más. Yo creo que tenemos que intentar traer otro delantero para compensar un poco el déficit que tiene la plantilla en este momento arriba. Y después veremos cómo estamos, veremos el dinero que tenemos y veremos si podemos hacer algo más o no podemos hacer algo más. El otro día hablamos de las deficiencias que tiene el equipo en varias zonas del campo, tanto en el pivote como en el lateral izquierdo. Me parece que no son tampoco urgencias de verdad. Por cierto, que también reconoció que en el capítulo de salidas se está estudiando la posibilidad de que Hugo Anglada sea cedido, pero es algo que todavía no está claro, ya que Antonio Hidalgo está contento con el trabajo del futbolista. Venga, pues eso en cuanto al fútbol, y seguimos porque este fin de semana comienza la temporada de Primera Federación. Categoría en la que la Sociedad Deportiva Tarazona va a ser el único representante de nuestra comunidad tras el descenso el pasado ejercicio del Club Deportivo Teruel y la ausencia de ascensos desde Segunda Federación. Plantilla, de nuevo, muy renovada. Permanencia como único objetivo. Esas son 2 de las cosas que hay encima de la mesa de cara a una temporada que para el técnico Juanma Barrero, aunque llegan al debut con alguna baja, lo hacen con mucha ilusión. Vamos a tener alguna vajilla porque están tocados algunos y con algunos vamos a ir con mucha precaución. Pero creo que todo el mundo pues tiene ya esas ganas de vivir un ambiente especial aquí en el municipal. Ese ambiente donde está jugando 3 puntos, donde ya la cosa va en serio y esperemos eso, pues, hacer un buen partido y el primer día pues ya irnos con unas buenas sensaciones. Ese estreno será el domingo a las 8 de la tarde en el Municipal Turiasonense ante el Arenteiro. Vamos con baloncesto. Está cerca de hacerse oficial la llegada de Jaime Fernández al Casa de Monzaragoza. Y es que el jugador es elegido, como hemos contado en Aragón Deporte, para cubrir la baja de Arnau Parrado y completar la plantilla que dirige Porfirio Fisac. Solo quedaba un tema pendiente, su desvinculación del Menorca, su actual equipo, y ayer el club balear confirmó en un comunicado la información que Aragón Deporte os había contado, y es que Jaime se ha acogido al artículo 16.1 del Real Decreto 1006 y este establece que la extinción del contrato por voluntad del jugador dará derecho al club a recibir una indemnización, la cual debe estipular un juez, si bien ambos clubes pueden llegar antes a un acuerdo. Y también
Hablamos de balonmano porque ayer Bada Huesca presentó su nueva equipación para la temporada 24-25. Lo hizo en la localidad del Pirineo aragonés, en Ansó. El motivo del evento en esta localidad es que las equipaciones, diseñadas como los últimos años por Adrián Lera, han querido rendir un homenaje al traje tradicional ansotano. Escuchamos al vicepresidente del club, José María Udina, ayer en esta sintonía en Tribuneros. Elegimos el traje de Ansó pues por ser emblemático, por trascender las fronteras, porque hace unos años cumplieron 50 años del día de exaltación del traje, y en ese momento es cuando ya lo decidimos y lo hemos llevado a cabo este año, esta temporada. Bueno, pues ya sabes que además hoy, a partir de las 12, lo venimos contando durante toda la jornada, se va a dar a conocer todo el despliegue que esta casa va a poner para que veamos ese gran premio de MotoGP el próximo fin de semana, el del 30, 31 y 1 de septiembre. Para que veamos y para que escuchemos. Eso es. Exactamente. Pepe Borque, como siempre, gracias. A pasar buena mañana. y 42 minutos de la mañana, vamos bajando el ritmo, pero ojo, atentos porque vienen cuestiones muy interesantes en los siguientes minutos de la mano de nuestro siguiente invitado, Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola Esperanza, buenos días, encantado. Muy me más de estar con vosotros. Muy bien. Oye, aquí todo el mundo va pasando de vacaciones, se les va notando el moreno. En el acuario, ¿cómo está yendo el verano? Que me gusta que nos cuentes cada semana. Pues la verdad es que estamos contentos, ya estamos llegando a la recta final del verano y muy bien de público, los visitantes salen encantados. Tenemos un equipamiento en Zaragoza que no está bien que yo lo diga, pero es una maravilla. Y lo que sí que notamos en verano, que es un dato interesante, es que el perfil del visitante cambia completamente. Nuestro acuario es un acuario aragonés. El 70% del público que viene es aragonés, es de Zaragoza, es de Teruel, es de Huesca, es de Barbastro. Pero en verano, cuando llegan los meses de verano, cambia totalmente el público y viene mucho más extranjero, viene mucho francés, viene mucho italiano, viene algún inglés y viene mucha gente de fuera de Aragón. Viene mucho madrileño, catalán. O sea, sí que notamos mucho ese cambio de perfil y curiosamente sigue sorprendiéndose del acuario fantástico que tenemos en Aragón, lo cual a mí me llena de alegría y es una maravilla que la gente vaya conociendo el equipamiento que tenemos en la ciudad. Oye, pues está muy bien que quienes vienen a visitarnos conozcan el acuario, pero yo creo que hoy merece la pena que nosotros también nos quedemos en el acuario para sacar pecho, para presumir y sobre todo conocer los interesantísimos proyectos que desarrolláis en el acuario para la conservación de especies y no solo aragonesas, ¿verdad que no? Eso es un matiz importante, una parte importante de nuestro trabajo que hace la Fundación del Acuario. El Acuario de Zaragoza nos definimos, los acuarios y los zoos del siglo XXI, nos definimos como centros de educación para la conservación y nuestro mayor objetivo es divulgar, educar, mostrar la maravilla del planeta, la biodiversidad que existe en el planeta para empezar a protegerla y a quererla. Pero una parte muy importante vinculada a esta conservación de la biodiversidad son los proyectos que hacemos de la mano de las administraciones públicas y de las universidades, en nuestro caso con la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, con la cual tenemos muy buena sintonía desde hace ya cerca de 15 años, y con ella desarrollamos los proyectos de conservación un poco que ella nos define o que ella nos asesora. La competencia de la conservación del medio natural es una competencia de la comunidad autónoma y nosotros colaboramos activamente con ellos, en este caso con 2 o 3 proyectos que estamos trabajando en un acuario que además son maravillosos y están teniendo unos resultados, por suerte, muy, muy, muy chulos y muy esperanzadores. Pues objetivo, ya lo escuchan, educación, divulgación, pero también contribuir en esa labor de conservación. Javier, cuéntanos cuántas líneas, qué proyectos tenéis ahora mismo en marcha para conservar qué especies. Pues ahora mismo estamos trabajando en 2 y medio, casi 3. Vale. Uno es el proyecto de la cría y suelta de la rana pirenaica, que es una especie
súper interesante porque esta sí aragonesa. Es aragonesa, es un anfibio que se ha descrito en Aragón no hace más de 30 años, por lo cual es un animal que ha llegado a nosotros hace 4 días. ¿Tan poquito? Es curioso que las especies que se describieron durante el siglo XVIII y XIX principalmente, pues todavía a día de hoy es interesante ver cómo se siguen describiendo miles de especies al año en todo el mundo. Lo que sucede es que suelen ser especies muy poco, más bien de pequeño tamaño, insectos, algún pececillo, pero una rana que es una especie, digamos, un artrópodo ya, un vertebrado ya importante, es raro que se describa hace tan poco tiempo. Y lo interesante de esta especie es que es endémica del Pirineo aragonés y llega un poquito a la parte del Navarro. ¿Y qué tiene de especial esta rana, Javier? Pues lo que tiene de especial es que en todo el mundo mundial existe solamente en una distribución muy concreta de los Pirineos, por lo cual si esta rana tuviera la desgracia de desaparecer, perderíamos una especie tan emblemática de anfibio en todo el planeta. Eso hace que nada más describirla, acto seguido, a continuación, estuvo catalogada como en peligro de extinción. Y la ley obliga que cuando una especie está catalogada como en peligro de extinción o vulnerable haya un proyecto de conservación. Uh-huh. Y ahí es donde el gobierno de Aragón, nos contactó hace ya 6-7 años. Empezamos a trabajar con ella y la verdad es que es un animal que nos permitió hace 2 años soltar cerca de 350 a 400 ejemplares en el Pirineo reintroducidos. Y este año tenemos en nuestras instalaciones, porque hemos inaugurado hace un par de meses o 3 un laboratorio de cría de anfibios, sobre todo rana pirenaica, y este año esperemos que sean cerca de 1000 las que podamos liberar en el Pirineo, lo cual sería un récord que incluso hace 2 semanas estuvimos con la gente del Gobierno de Aragón y con gente de la Universidad de Oviedo, con gente de la Fundación Loro Parque Tenerife, porque ya te digo que es una especie que, aun siendo aragonesa, están saliendo de muchos novios porque es muy emblemática y porque es muy interesante. Así que también colaboramos con la Universidad de Oviedo y con la Fundación Loro Parque en Tenerife. Uh-huh. Oye, si se llegan a esas 1000 especies, ¿seguiría estando en peligro de extinción o ya estaríais más cerca del objetivo de conservación? Es una buena observación, pero John, una de las preguntas que hicimos a Manuel Alcántara, el jefe de servicio, era cuáles eran las poblaciones salvajes que había en la actualidad y todavía no se conocen. Sí que nos trasladó que hay ciertas subpoblaciones que están más o menos sanas, uh-huh, pero hay otras que están más en peligro, por lo cual liberar estos 1000 ejemplares, que pueden parecer muchos, haría que ciertas poblaciones muy locales sí que se pudieran reforzar, pero es un trabajo que no hay que dejar de hacer nunca. Y dentro de este proyecto de conservación, con la Fundación Loro Parque, lo que estamos haciendo es una cosa casi marciana. Estamos tratando de grabar el croar de nuestras ranas pirenaicas en las instalaciones del Acuario de Zaragoza, que tienen ya 2 años, y una vez que lo consigamos grabar, pondremos unos dispositivos en la naturaleza para detectar las poblaciones salvajes de rana pirenaica, porque ahora mismo no se sabe muy bien. Es un bicho que, claro, se pasa 4 o 5 meses con 1 metro de nieve y ahora mismo está viviendo a 12 grados. O sea, es un animal que vive, para ser un anfibio de sangre fría, vive en condiciones un poquito peculiares. Y es verdad que una parte importante de este proyecto tiene que ser, a futuro, estudiar el estado de las poblaciones salvajes, porque se sabe que no están muy saludables, pero no se sabe a día de hoy con certeza la gravedad de su estatus poblacional. Estamos hablando de la rana pirenaica. ¿Qué más proyectos para qué más especies, Javier? Pues tenemos otro proyecto muy chulo. También deciros que al igual que pasa en Aragón Radio, ahora en verano tenemos mucho estudiante universitario y son grandes ayudas, porque además son gente muy pasional, con muchísimas ganas, gente súper válida, y ahora están tirando de mí mucho de estos proyectos y algunas cositas que no conseguimos tratar, algunos datos que no conseguimos tomar con los procedimientos que nos gustaría. Con la ayuda de estos alumnos prácticas los estamos llevando a cabo y estamos avanzando, así que desde aquí nuestro reconocimiento a su empeño, a su pasión, sí, y que la gente joven al final, Esperanza, te da un rollo, te da energía y te da una fuerza. Bueno, el segundo proyecto que tenemos es el del Galápago Europeo. Esto lo hacemos en colaboración con el Gobierno de Aragón y con el Ayuntamiento de Zaragoza, y el objetivo es reforzar las poblaciones de Galápago Europeo, que os contaré esta tortuguita quién es, en los galachos de Juslibol. Esta tortuga es uno de las dos tortugas acuáticas que hay en la península. El Galápago Europeo es el europeo. El europeo tiene un carácter así, digamos, muy blandito, y entonces están viendo sus poblaciones muy afectadas y muy disminuidas por la agresión y porque están ocupando su espacio especies invasoras como la tortuga de Florida. Entonces, el objetivo que tenemos con el Ayuntamiento de Zaragoza, que está apostando mucho desde Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza por este proyecto, tenemos instalaciones en Juslibol, tenemos instalaciones en el Acuario de Zaragoza, y estamos tratando de
conseguir puestas de esta tortuga, Vale. las eclosionamos en el acuario, las engordamos y las hacemos crecer en el acuario, porque estas tortuguitas, su fase de mayor mortalidad son los primeros de 0 a 2 años, mueren el 90% de la naturaleza. Entonces nosotros las mantenemos en estado de semilibertad en Husly-Boll o en la fundación del acuario durante esos 2-3 años, y luego ya cuando tienen un tamaño de 10-12 centímetros las soltamos en Husly-Boll. En este caso es en el río Gallego, más hacia Peñaflor, porque Husly-Boll todavía sigue muy ocupada por especies invasoras, y el Gobierno de Aragón entiende que no toca soltarlas allí y las soltamos en Peñaflor. Pero llevamos soltándolas ya desde hace, es un proyecto que tiene cerca de 10 años. Igualmente decir que esa colaboración Fundación Ecuario de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza es vital porque realmente son las administraciones que tienen esa competencia, sobre todo el Gobierno de Aragón, y llevamos trabajando 10 años y hemos hecho incluso alguna publicación, y es muy interesante. Y además la parte divulgativa del proyecto también es vital, y cuando hacemos esta suelta de tortugas, que ya hemos hecho 2-3 años, siempre avisamos a algún colegio, siempre avisamos a algún grupo de chavales y le damos el mensaje educativo. La parte técnica de los proyectos de conservación es vital, Esperanza, pero la parte divulgativa también. La divulgación siempre es importante. Si la gente no conoce las maravillas que tenemos en Aragón, no van a quererlas conservar y no van a conservarlas, por lo cual la parte técnica es vital y la divulgativa no se puede olvidar, y también hay que reforzarla constantemente. No se cuida lo que no se conoce. Eso es, no se quiere lo que no se conoce, efectivamente, palabras muy acertadas. No hay dos intereses, hay un tercer proyecto, me parece, Javier. Sí, en el acuario. tenemos otro proyecto que yo no me atrevería a decir que esté en marcha, se llama Larvin. Es un proyecto que hacemos con el Gobierno de Aragón y con la Sociedad de Estudios Ictiológicos. Estamos en fase de prototipo, y este proyecto es muy chulo. Y el nacimiento del mismo fue muy interesante. Hace 3 o 4 años nos trajeron unos pescadores un siluro que pescaron, no me acuerdo si fue en Caspe, no me acuerdo, y al traerlo al acuario en una cuba grandota vimos que venían muchas larvas de pez. Las recogimos, las engordamos y observamos que salían unas especies que nosotros no teníamos mucho conocimiento de ellas en Aragón. Preguntamos al Gobierno de Aragón, a Dirección Veterinaria, y nos dijeron, pues es que en esa zona de donde viene este siluro no teníamos descritas estas especies, y además una era autóctona del río Ebro. ¿Ah, sí? Y con ella, y con esta casualidad, lo que hemos hecho ha sido proponer al Gobierno de Aragón: recolectemos larvas de peces de una semana, de 10 días de vida, en las zonas que el Gobierno de Aragón nos defina, engordémoslas en las instalaciones de la Fundación, y luego podemos determinar qué poblaciones de peces hay en ciertas zonas que a día de hoy no tenemos muy claro. Y por supuesto, una vez que las engordamos, las que son autóctonas se sueltan, se hace una reintroducción. Ya te decía que es un primer año porque estamos en fase de prototipo, a ver las tasas de mortalidad, necesidades en la recolección. Arrancando, claro. Arrancando. Pero bueno, tenemos todo el apoyo del Gobierno de Aragón, y este año cogimos como 3 o 4 mil larvas y nos quedan cerca de 1.000 y pico o 2.000 en el acuario. Lo que pasa es que las cogimos en la zona del municipio de Zaragoza, en la zona del Gallego y del río Ebro. Y tristemente casi todo lo que hemos cogido, salvo alguna excepción, son especies invasoras. Bueno, pues es una prueba. Hay que probar. Los proyectos cuando empiezan, en fin, hay que Y el próximo año esperamos que desde el Gobierno de Aragón nos definan zonas nuevas, zonas que puedan tener más interés biológico, y con los conocimientos que hemos obtenido de estas especies de menos valor biológico podamos trasladarlas a las especies más valiosas que el año 25-26 esperamos poder trabajar con ellas, como puede ser nuestra madrilla, nuestro barbo de Graesi, especies muy emblemáticas que tenemos en Aragón. Pues ya lo escuchan, proyectos interesantísimos los que están en marcha en el acuario de Zaragoza. Nos quedamos sin tiempo para más, aunque tendríamos seguro la semana que viene nos cuentas más cosas. Javier, ¿te parece? Esperanza, a tu disposición, encantados. Javier González, director técnico del acuario de Zaragoza, gracias, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a vosotros, gracias. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Contrainformativo de miércoles, Juan Luis Aldaña, buenos días. Buenos días. Traigo bodas. ¿Bautizos y comuniones? Sí, no sé qué pasa y vienen a mí. No voy a buscarlas, vienen a mí. Vienen a mí. Exacto, vienen a mí las noticias escatológicas también. Os lo aviso porque... Esa la buscas tú, a mí no me engañes. No, vienen a mí.
y a veces son auténticas noticias de mierda. La belleza, la belleza, la belleza. Una influencer causa polémica con su mascarilla facial de heces. Yo no quería, pero es que la vida es así. Se la hace ella sola, se llama Débora Peixoto, por si la queréis buscar. Y se la fabrica, también. sí, en Brasil es una mina. Se fabrica con su propia hez, que también eso es agradable, porque si fuera de otros ya sería como lo de terceros que decíamos el otro día. Le dice que le deja la piel muy hidratada, aunque no tiene todavía respaldo científico, pero a ella le va bien. Es como, yo qué sé, ponerte una llave para la cuquera, pues lo mismo. Eso lo dicen los gandules. Sí, exacto. O el pepino en los ojos. Medicinal. Bueno, exacto, entonces es medicinal, como dirían los gandules. Entonces, pero escucha, claro, las heces son abono también para el campo, para la tierra. Pues yo creo que ha aplicado ese principio ella. Oh, ¿no? Sí, es verdad. Os habéis quedado locos, ¿eh? Sí. Yo no lo haría. Hay fotos, ¿Estás comparando el campo con la piel? Que yo no lo haría, pero quiero intentar entender a esta mujer. Claro. El campo es hierba, la piel es como otro mundo. No sé. Yo no me la pondría tampoco. Ahí lo dejamos. Si alguien se anima, que nos cuente. No debe oler muy bien. Y que nos mande fotos. Exacto. Sí, además, las imágenes son un poco asquerosas. Y eso, sí, bueno, imaginad, nos lo describes como un barrillo. Vamos a hablar ahora de la abuela. Visión, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela, mi abuela, mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar del trabajo ni tampoco de la escuela. Esto es un temazo, ¿lo sabéis o no? Apuntad también el rap de la abuela del Boom 6, madre mía. Un hombre descubre que su esposa... Yo lo tenía. Eso ha dolido, ¿eh? ¿Qué es Boom 6? Bueno. No, venga, va, no me lo creo que no lo sepa. No, de verdad que no. La saga de los Boom. Era como un recopilatorio de las canciones del verano, ¿no? Un Caribe Mix. Una cosa de viejos. Una especie de Caribe Mix. Entonces esto salió que era como un rap y a nosotros nos volvió locos porque no habíamos escuchado mucho rap. Y era un rap dominicano o algo así. Y de un tipo que, bueno, entonces el asunto es que viene que un tipo descubre que se va a casar con una chica que tiene 25 años más que él y él no lo sabía. Y mirando la documentación previa al enlace dice, oigo, que me tuve que casar con mi abuela, no con... Oye, 25 años mayor tampoco es abuela. A ver... Puede ser madre. Es lo que tiene el amor online. Todo surgió en el chateo. El chateo lo aguanta todo, pero luego a la hora de tocar carne dices, esto es gallina vieja. Entonces... Eso ha sido ofensivo, eso no me ha gustado. 25 años, pero que ahora os pregunto yo, que esto os va a gustar, cómo terminó la historia, qué decidió él. ¿Siguió adelante con el enlace o dijo hasta luego, Lucas? Yo espero que para adelante. Yo espero que para adelante. Pues fíjate, yo voy a ser la nota negativa, yo creo que... Espera. Óscar Vegas, buenos días. Buenos días. He cogido la noticia a medias. Descubre que su novia tiene 25 años más que él justo antes de casarse. ¿Se casa con ella o decide que no? Se casa. Bien, ganó el amor, efectivamente. ¡Venga! El tipo dijo que seguía para adelante y ya sí eso. Pero bueno, ¿Pero por qué se dio cuenta un día antes de la boda? ¿No la conocía? Bueno, porque sí, se habían hablado y tal, pero... Online, todo online. Sí, esos pequeños detalles se van dejando. Ahora debatimos de esto, pero antes yo quiero saber qué es lo que trae la Cadira, antes de seguir con este debate, para luego reengancharme. Seguimos con la línea escatológica que aporta Saldaña al contrainformativo. Jeff Bezos impulsa en España la investigación de una vacuna para reducir las emisiones de metano en el ganado, las flatulencias, los pedetes de las vacas y otros rumiantes. Y atención porque hay participación española en este proyecto. Vamos a saludar al coordinador del proyecto en España, es David Yáñez Ruiz. Y hoy tenemos copla a partir de las 11:10 con Ana Martín Villegas. Vamos a viajar a los años 60. Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte. Estas y otras historias hasta la 1:30 en esta edición de miércoles de La Cadiera. Venga, pues de miércoles me he quedado ahí en lo escatológico. Nos despedimos con Javier Romualdo en la técnica. Volvemos mañana y nos vamos a seguir debatiendo. Saldaña, ¿te parece? Seguiremos. Venga, Ainara, Lucía, adiós.